Buenos días a todos, todas. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la sesión justamente sobre gestión de proyectos. Continuando precisamente con la metodología, con la agenda de ayer, vamos a dar el espacio para que quienes tuvieron la oportunidad justamente de hacer el ejercicio sobre una propuesta, una idea de proyectos, pueda efectivamente compartirlas con nosotros. Así que agradecemos a los compañeros que están acá, que ya están con nosotros, que puedan justamente iniciar con la presentación. Si hay algún voluntario, o nos pueden compartir justamente quién tuvo la oportunidad de completar el ejercicio. Hola, a ver si eh, Ixel, Yuri, Lisbeth, si alguno justamente pudiese iniciar con si tuvieron la oportunidad justamente de completar el ejercicio, y si lo pueden compartir con nosotros. Buenos días a todas y a todos. Tal como decía el compañero hace un momento, sería que nos comenten, ¿verdad? La idea que desarrollaron, ¿verdad? Y aunque no hayan desarrollado todos los componentes, no importa, ¿verdad? Lo importante era tratar de como reflexionar un poco en torno a algunos de los elementos que abordábamos ayer. Entonces, si alguien quisiera... Escucha. Sí, adelante. Buenos días. Lisbeth por Asociación Nuevos Horizontes. Bueno, por factor de tiempo no hemos desarrollado una tarea como tal. Soy administradora y contable. Manejo ciertos temas administrativos, pero no de fondo con la organización. Pero sí, estuve conversando con el presidente de la organización y él nos manda un tema sobre acceso a la salud integral, población clave en VIH. Ese es uno de los temas que ellos manejan como un posible para un ejemplo, pues, en el proyecto, que es lo que la asociación maneja. Excelente. Bueno, digamos, aquí podríamos identificar algunos beneficiarios particulares, como lo pueden ser, obviamente, pacientes con VIH positivo, ¿verdad? Acceso a salud, dice salud integral. Ajá, población clave en VIH. Entonces, él plantea aquí el implementar el plan piloto de normas de atención integral para la población claves en VIH. Es el objetivo. No sé si en esa línea podemos recibir por lo menos los que estamos capacitándonos, como arrancando de un tema, el objetivo, y nos van ayudando de la mano. Ujú, ujú. Sí, digamos, como decía, acá podríamos definir algunos beneficiarios, ¿verdad? Que sería la población con esta condición de salud. Quizás siempre es importante delimitar en qué área o si sería a nivel nacional. Todo depende del monto, digamos, de presupuesto disponible, ¿verdad? Y como para el ejercicio decíamos eran alrededor de $30,000, pues obviamente va a ser un poquito difícil plantear un proyecto de esa naturaleza en una escala más nacional, ¿verdad? Pero se podría focalizar tal vez en algunas áreas geográficas en particular. Sí, Eh, Ujú. nosotros lo delimitaríamos solamente en el área de La Chorrera, Panamá Oeste.
porque hoy es un tema que abarca bastante y estamos hablando de una población bastante amplia, así que tendríamos que hacer es solamente en el área de La Chorrera, Panamá Oeste, y sacando una muestra dentro de los corregimientos que nos componen, que tenemos 18 corregimientos. Excelente. Digamos, ahí también algo que hay que reflexionar es cuáles podrían ser los retos o los desafíos, por ejemplo, para implementar este tipo de proyecto. Ajá, bueno, los retos, primero es tratar de obtener el apoyo de la mano con las entidades gubernamentales. También los desafíos es el personal. Nosotros contamos con cierto personal voluntario, pero su personal voluntario también tiene trabajo. Entonces, cuando son recursos así pequeños, esto se hace difícil remunerar a tiempo completo el personal. Entonces, es uno de los desafíos también que nos planteamos como organizaciones que nos manejamos con poco presupuesto. Claro. Sí, ese es un tema importante, ¿verdad? Identificar, digamos, esos desafíos porque muchas veces pudiéramos tener una idea muy interesante, pero si no tenemos los recursos suficientes para implementar el proyecto y ello incorpora o involucra, digamos, el pago de personal, honorarios y demás, evidentemente esto puede limitar el accionar, ¿no? Y sobre todo porque a veces, digamos, una persona le toca trabajar en varios proyectos. Y esa es una práctica que hay que tratar, digamos, de mejorar en el sentido de que una sola persona, para completar un salario, muchas veces recibe fondos, digamos, de distintos proyectos, ¿no? Que son fondos pequeños, como bien decía usted, ¿no? En ese sentido, entonces, digamos, por eso tenemos que tener claro el presupuesto para ver cómo organizamos de mejor manera esa distribución y pues permitir, ¿verdad?, que haya un salario adecuado, acorde, por supuesto, a esa restricción presupuestaria de la que hablábamos ayer. Muchas gracias por el aporte. Gracias. ¿Alguien más, otra organización, alguien que quisiera compartir? Hola, Sí, adelante. Itzel Arauza de las redes. Bueno, nosotros ayer en la noche, como también trabajamos y bueno, el tiempo que quedaba para hacerlo, armamos un plan como una cuartilla de un proyecto que hace rato queríamos como o deseamos desarrollar, que es una academia piloto para formación política de jóvenes Ujú. en temas como transparencia, descentralización, lucha contra la corrupción, etcétera, pero más enfocado como a crear líderes comunitarios que se involucren en, en temas en estos temas y que puedan hacer solicitudes de acceso a la información, presentar también acceso ante proyectos de ley, o sea, que estén pendientes de lo que sucede en su comunidad y bueno, cerca. Entonces serían jóvenes de entre 18 a 30 años, quisiéramos hacer que fuera en alianzas con universidades, con centros regionales, por lo menos en San Miguelito, con la Universidad de Panamá o, o en universidades privadas. También, bueno, y de desafíos pusimos que posiblemente podría ser esto de la convocatoria limitada y de no poder extendernos al interior del país por falta de personal. Eh, la apatía en temas de participación o que cuando se habla de política puede que se piense que solamente es para ser candidato o cuestiones así. Eh, y bueno, eso, la limitación de recursos y de personal. Excelente, gracias. Muy interesante porque, digamos, hay una delimitación muy concreta, ¿verdad? Tanto en cuanto a los beneficiarios como a lo que se quiere realizar con el proyecto. Y eso, digamos, la idea ahí es bastante clara, ¿no?
Por supuesto, habría que definir dentro de esos desafíos la apertura o la disponibilidad de las universidades a aceptar este tipo de programas, en particular, digamos, al hablar de formación política, y habría que ver, por ejemplo, qué tanta receptividad hay. Eso hay que evaluarlo como un desafío o un reto, ¿verdad? Inclusive en plan de riesgos en algunos momentos. Si, por ejemplo, la institución con la que quiero trabajar no tiene mucha apertura, temas de descentralización, transparencia, anticorrupción, ¿no? No estoy diciendo que sea el caso de las universidades de Panamá, pero por ser un tema que se vuelve un poco complejo en ciertas sociedades, si pienso en el caso de Guatemala, si yo planteo un programa de esa naturaleza en la universidad pública que tiene tantos problemas, digamos, las autoridades no sé si lo aceptarían, ¿verdad? Quizás en una universidad privada sí, ¿verdad? Pero en otra no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una universidad privada que tiene algunas situaciones también complicadas en temas de corrupción. Entonces, habría que evaluar, ¿verdad? Siempre es importante identificar con quiénes podríamos trabajar esto, pero me parece muy interesante la propuesta. Y muchos de los desafíos nuevamente van en la parte financiera, ¿verdad? Porque, digamos, acá de qué estaríamos hablando, de personas que se van a encargar de dar, por ejemplo, las capacitaciones o las formaciones en las diferentes temáticas que se puedan definir, ¿no? Pero bueno, en todo caso es una cuestión bastante interesante, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, dice, ellos ya están compitiendo por un grant. Enhorabuena, ¿verdad? Y pues bueno, al tener ese planteamiento, pues les digo, la idea está bastante clara, los beneficiarios se identifican muy bien, podemos definir objetivos, podemos medirlos, ¿verdad? Siempre es importante, como decía, evaluar los riesgos, ¿verdad? O los desafíos que pudieran existir, pero una propuesta interesante, ¿no? Y manejar bien el tema del presupuesto, ¿verdad? Porque aquí fundamentalmente lo que tendríamos es gastos, digamos, de honorarios, ¿verdad? Para las personas que van a dar las capacitaciones o los talleres de formación, como ustedes los vayan a definir. Y lo otro es, digamos, si por ejemplo se va a ofrecer algún refrigerio o ese tipo de cosas, digamos, tener claridad de qué actividades tenemos que desarrollar para que en efecto podamos llevar a buen término y que el presupuesto sea adecuado. Eh, pero bueno, en todo caso, gracias por la participación, muy interesante también la propuesta y sobre todo el trabajo o la búsqueda también que, digamos, toca temas que son muy importantes y que, por cierto, si ya aplicaron o no han aplicado, ¿verdad? Pues son temas que son de interés, de mucho interés, quiero decir, para diferentes cooperantes, ¿verdad? Sobre todo en la región. ¿Alguna otra organización que quiera compartir? Sí, creo que Yuri Piti de Palabras Poderosas tiene también una idea de proyecto. Buenos días. Bueno, nosotros estamos preparando una propuesta justamente para la que estamos buscando fondos ahorita y es un proyecto llamado Comunicar con Perspectiva de Género. Bueno, está dirigido a los medios de comunicación. La problemática es que con frecuencia los medios reflejan y sostienen valores y comportamientos que enfatizan roles tradicionales de género o normalizan distintos tipos de violencia hacia las mujeres. El objetivo es tener un curso dirigido a estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad y a periodistas y a gremios de comunicadores para sensibilizarlos y capacitarlos. Tiene dos componentes. La primera es sensibilización para la prevención, aumentando la conciencia pública y la movilización social. Y el segundo componente es creación de una opinión pública sensible a la comunicación de hechos. Esperamos que el proyecto beneficie de manera directa a 100 personas, divididas de la siguiente manera: 50 comunicadores y comunicadoras en ejercicio, que esto incluiría periodistas, creadores de contenido, community managers y gestores de contenido, y 50 estudiantes de carreras relacionadas a comunicación, para asegurar, porque una de las preocupaciones siempre es que las personas no asistan, ¿no? Que no se mantenga la asistencia. Para asegurar eso, hacemos una alianza con la Universidad de Panamá, con el Instituto de la Mujer, que va a dar un certificado que representa puntaje en concurso en la carrera administrativa, ¿no? Y bueno, queremos que el 70% sean mujeres, el 35% mujeres jóvenes menores de 35 años,
10% de mujeres afrodescendientes y 3% de mujeres de la diversidad sexual. Serían 5 semanas bajo modalidad híbrida, 80% de los contenidos facilitados de forma virtual para reducir costos y 20% de forma presencial. Y las metas serían 90% de los participantes son capaces de identificar mecanismos útiles de reproducción de estereotipos de género, especialmente aquellos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, que es el enfoque de la organización, y promover buenas prácticas para un tratamiento respetuoso y no revictimizante de la información sobre crímenes contra mujeres, niñas y adolescentes. Para el sistema de seguimiento y monitoreo, nosotros tenemos un sistema estadístico que registra los datos sociodemográficos de los participantes y eso nos permite como poder asegurar que hay diversidad de edad, diversidad de género, que la mayor parte de nuestros donantes lo esperan. O sea, la mayor parte de nuestros donantes quieren trabajar con personas jóvenes, entonces hay una expectativa de que participe cierto porcentaje de gente joven, pero también de comunidades empobrecidas, ¿no? Y nosotras también tenemos como pruebas teóricas y prácticas de verificación de comprensión de los contenidos que nos permite asegurar que realmente realmente la metodología que se está utilizando funciona. Para los módulos virtuales necesitaríamos $4.400 para asegurar el pago de las personas que generan los módulos y tener también algunos costos de planificación y ejecución de esas sesiones virtuales. Y para el módulo presencial y clausura, que sería el grueso del dinero, sería $1.500, pero ese módulo presencial y clausura pues estaría programado de manera tal que permitiría generar vínculos entre las organizaciones, vínculos entre las comunidades y poder también gestionar algunos proyectos. Y un overhead de $1.500. Ese sería la. Excelente, Yuri. Me parece muy interesante cómo detallaron todos los elementos, ¿verdad? De manera muy concreta y muy rápida. Y es que, digamos, a veces cuando estamos justamente en la búsqueda de financiamiento, se requiere tener esa claridad, ¿no? Queremos hacer esto, ¿no? Por ejemplo, Yuri nos daba metas, nos daba indicadores. Definieron claramente, ¿verdad? El objetivo específicos, medibles, alcanzable, ¿verdad? Identificar un presupuesto. Me parece interesante el auxilio de la tecnología para reducir costos, ¿verdad? Y eso es algo clave cuando el proyecto, digamos, no tiene tanto presupuesto, ¿verdad? Entonces es una manera de eficientar en alguna medida los recursos, ¿no? Entonces, muy interesante la propuesta, Yuri. Espero que la presenten porque creo que tiene buenas posibilidades de ser aprobada, ¿verdad? Y además, digamos, la meta, el indicador y la evidencia nos permite, digamos, ver la coherencia que hay. Por ejemplo, si decimos que queremos trabajar con este grupo de mujeres jóvenes, ¿verdad? De diversidad sexual, afrodescendientes, etcétera, tenemos varios medios de verificación, ¿verdad? Inclusive los mismos test prácticos o teóricos, ¿verdad? Son un medio de verificación, ¿verdad? Sobre el éxito. Quizás otro indicador u otra meta que podríamos plantear, porque a veces, digamos, las personas como, ¿qué se podría hacer un desafío? Mantener a esas 100 personas, ¿verdad? Porque lo que te queremos, por decirlo de alguna manera, es que las 100 personas terminen el curso o el proceso de formación, capacitación, ¿no? Pero sí es importante tener una holgura y considerar que por diferentes circunstancias más de alguien no va a estar. Entonces, considerar eso como un desafío, ¿no? Mantener, digamos, que la tasa de finalización sea del 100%. Yo no lo plantearía así porque si se nos va alguien, entonces ahí ya no cumplimos con la meta, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, plantear, a estimar, ¿no? El 90% o el 80% de las y los participantes, porque el 70 eran mujeres, según entendí, ¿no? Y el otro 30 podría ser espacio para hombres, por ejemplo, que valdría la pena también, ¿verdad? Por el tema en particular, ¿verdad? Formar en este caso o sensibilizar también a hombres, creo que es algo bastante importante, ¿no? Pero, digamos, poner, bueno, el 80% de los participantes finalizan exitosamente, tienen su certificado, ¿verdad? De finalización, y ese es otro medio de verificación. Digamos, porque se puede ser un desafío cuando se trata de cursos, talleres de formación y demás, que la gente se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no?
Entonces, eso es algo pues bastante importante a considerar cuando estamos haciendo este tipo de proyectos, pero muy interesante la propuesta, Yuri. Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más que quiera comentar de otra organización? Como empezamos un poquito retrasados, ¿verdad? Vamos a tener que cortar en unos momentos para poder avanzar en la presentación, pero todavía tenemos chance de escuchar un par más de Mario, intervención. Sí, adelante. de hecho, he estado consultando bilateralmente a los compañeros justamente y me dicen que no tienen algo preparado, otro de los que está conectado. Una de las también compañeras que se había unido está teniendo problemas de conexión, así que se está cambiando Sí. como a otra red, así que creo que por lo pronto pudiésemos avanzar, ¿no? Y agradecer a Palabras Poderosas, a Sal de las Redes y Nuevos Horizontes que compartieron su vida de proyecto, ¿no? Con nosotros. Muy bien, excelente. Gracias. Ahora vamos a pasar a una pregunta. Les voy a dejar aquí en el chat. Permítanme. Les voy a dejar aquí en el chat un enlace para que por favor se unan. Y la pregunta es muy sencilla, ¿verdad? Aunque no hayan hecho el ejercicio o y si lo hicieron y no lo terminaron, ¿verdad? De los elementos desarrollados en el ejercicio práctico, ¿cuál fue el que se les dificultó más elaborar con su grupo o organización, ¿verdad? Seleccionar el tema, por ejemplo, a veces les decía ayer, ponernos de acuerdo en un tema es complicado, ¿verdad? O elaborar el objetivo del proyecto, identificar los beneficiarios, definir los recursos necesarios o identificar desafíos y soluciones. Entonces les pediría que ingresen a ese enlace, ¿verdad? Y agradezco a quienes ya van respondiendo y que respondamos, ¿verdad? De esos elementos que planteamos el día de ayer, ¿cuál fue el que más dificultad nos generó, ¿verdad? Así que vamos a ver unos momentitos para que puedan ustedes responder. De momento tenemos una respuesta, ¿verdad? Y nos señala, bueno, ahorita tenemos otras respuestas, ¿verdad? Muchas gracias a quienes van respondiendo. Por las respuestas que tenemos hasta el momento, pues tenemos una distribución, diríamos, básicamente equitativa en cuanto a estos temas, ¿verdad? Aunque ahora ya cambió un poquito. Definir los recursos, la parte del presupuesto a veces es complicada, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos que calcular cuánto podemos pagar en honorarios o en salarios, ¿verdad? ¿Cuánto debemos destinar para actividades? ¿Será que esto nos va a costar? Y ahí hay que pensar o tener información de mercado, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta alquilar un salón, ya sea en un hotel o en otro espacio, un restaurante, yo qué sé, ¿verdad? Costos, ¿verdad? Eso es importante tenerlos claros. Bien, muchas gracias a quienes respondieron, ¿verdad? Esto es para que lo reflexionemos, para identificar pues aquellos espacios, digamos, o aquellos elementos que nos puedan causar mayor dificultad para ponerle un poco más de énfasis o atención, ¿no? Bien, hoy vamos a tratar de hablar un poco más en afinar esto de la idea del proyecto. Y cuando hablamos de la idea del proyecto, que ayer les decía, es como el perfil del proyecto, ¿no? La idea del proyecto nos permite plantear de manera sintética qué es lo que queremos elaborar, ¿no? Y muchas veces esta idea del proyecto y la forma en cómo la perfilemos puede darnos propuestas ganadoras, ¿verdad? Entonces es un concepto inicial que da origen a un proyecto y es básicamente la visión preliminar de lo que se quiere lograr y va a servirnos como punto de partida para el desarrollo de una propuesta más detallada, ¿verdad? Donde ponemos todas las actividades, ponemos todo, digamos, de manera más específica, ¿no? La idea del proyecto generalmente surge de la identificación de un problema o una necesidad específica que se desea abordar y para ello pues vamos a utilizar, digamos, diferentes metodologías de las cuales vamos a hablar. Algunos elementos para la idea del proyecto, ¿verdad? Es el objetivo general, que ya dijimos, ¿verdad? Es qué es lo que esperamos lograr.
Los beneficiarios, las personas con las que vamos a trabajar directamente, ¿verdad? Los resultados esperados, que son resultados tangibles e intangibles que se esperan obtener, ¿verdad? Las actividades principales es enumerar básicamente las diferentes actividades clave que se van a llevar a cabo para poder alcanzar los objetivos, identificar los recursos necesarios, no solo financieros y materiales, sino también, por supuesto, los recursos humanos, ¿verdad? En los ejemplos que veíamos, si queremos dar formación política a jóvenes, bueno, ¿qué tipo de expertos o expertas necesitamos, ¿no? Si queremos, por ejemplo, sensibilizar en temas de género, ¿qué tipo de expertas o expertos necesitamos, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Es decir, o si queremos implementar, digamos, este programa, por ejemplo, en materia de VIH, bueno, ¿qué tipo de recurso humano vamos a necesitar para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Entonces eso es importante identificar con claridad para que se llenen los perfiles y algo que hablábamos ayer, el tema de la calidad, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, quiero contratar o necesito contratar a un capacitador en un tema en particular, seguridad alimentaria, equidad de género, formación política, ¿no? Etcétera, pero estoy contratando a alguien que no sabe nada del tema, ¿verdad? Eso obviamente no me va a dar un resultado positivo. La viabilidad de la idea del proyecto es importante también, ¿no? Evaluar de manera preliminar la viabilidad en términos de recursos disponibles y el contexto, un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Cómo pueden haber barreras, digamos, que pueden impedir que el proyecto se lleve a cabo, ¿no? Entonces, con eso hay que tener claridad de identificar los posibles riesgos. Por eso hablábamos un poco de los desafíos también, ¿verdad? Que pudiéramos enfrentar. El impacto potencial, perdón, es considerar básicamente en el largo o en el mediano plazo, dependiendo, diríamos, la temporalidad del proyecto, qué efecto podríamos tener en la comunidad o en los beneficiarios, ¿no? Y eso es muy importante porque eso parte digamos, nos da un argumento mejor planteado, ¿verdad? Nos da un argumento para justificar el por qué es importante llevar a cabo este proyecto, ¿verdad? Entonces, en términos muy generales, algunos de los elementos para la idea del proyecto, ¿no? Bueno, la importancia de la idea del proyecto. Esto es clave porque nos proporciona una dirección clara y un enfoque inicial para el desarrollo del proyecto. Entonces, acá es importante que siempre nos sentemos a dialogar con nuestro equipo de trabajo, con nuestros colegas en la organización o en la institución para identificar, ¿verdad? Esta idea de proyecto y que en alguna medida todo el equipo o toda la organización esté orientada cuando se está definiendo ese proyecto en particular a una dirección en concreto, ¿verdad? Porque si tenemos múltiples ideas, ¿verdad? Les pongo el ejemplo, en una ocasión yo discutía una idea de proyecto con unos colegas y habíamos definido, ¿verdad? Una idea en términos generales y empezamos a plantearla. Y aquí es muy importante el trabajo en equipo, ¿verdad? Y la responsabilidad, diríamos, que esto representa, ¿no? Porque de pronto un colega no había llegado, ¿verdad? Y luego se sumó y ya teníamos la idea del proyecto y cuando llegó empezó a plantear, en alguna medida dentro de la idea de esa dirección que habíamos planteado, pero digamos, de pronto nos dimos cuenta que lo que él estaba formulando, ¿verdad? Cambiaba mucho lo que ya habíamos consensuado como grupo, ¿no? Y entonces el trabajo en equipo acá y la comunicación y el definir las reuniones, como les decía ayer, es clave porque, digamos, esto puede retrasar el trabajo, ¿no? Entonces nos necesitamos, y este es otro tema importante que quizás no lo mencioné ayer, ¿no? Es el factor tiempo, pero no me refiero al factor tiempo en términos de el cronograma de trabajo del proyecto, por ejemplo, o el plan de trabajo del proyecto, sino el tiempo que tenemos para aplicar al grant o a la subvención o a la donación a la que pudiéramos estar aplicando. A veces nos dicen, bueno, esta convocatoria se abre de hoy, 31 de octubre, por decir algo, al 15 de noviembre, ¿no? Entonces, procurar tener una holgura también para formular la idea y hacer, digamos, la propuesta o el perfil de proyecto dependiendo de lo que esté pidiendo la parte cooperante o donante en ese momento, porque, digamos, muchas veces tenemos que juntar otro tipo o adjuntar otro tipo
de comunicación, ¿verdad? En el sentido, digamos, de por ejemplo, a veces se pide un currículum institucional, ¿verdad? A veces hay que adjuntar alguna documentación. Entonces es importante tomar en cuenta que esta idea del proyecto tiene que tener una temporalidad para que nosotros la elaboremos. Y entonces ahí el trabajo en equipo y definir claramente las reuniones para establecer, por ejemplo, con claridad, es importante porque nos permite manejar de mejor manera esos tiempos que tenemos para aplicar a la propuesta, ¿no? La idea del proyecto también nos ayuda a motivar a los interesados y a obtener su apoyo desde el principio. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con este grupo de jóvenes, como que se planteaba hace un rato, ¿no? Yo tengo que tener, digamos, ya alguna vinculación con estos grupos de jóvenes, por supuesto, ¿verdad? Porque si no, si yo no los intereso, si yo no los motivo, ¿cómo van a ingresar? O a estos comunicadores, ¿verdad? Si queremos que el 100% de las personas digamos, que establecimos para este taller finalicen o lleven a buen término esta formación, ¿verdad? Estas comunicadoras o estos comunicadores tienen que tener, digamos, algún interés, ¿verdad? O estar en alguna medida vinculados con mi organización para yo engancharlos y decirles, miren, queremos hacer esta propuesta, consideramos, ¿verdad? Que sensibilizar en esta temática es fundamental a través de los medios de comunicación, por ejemplo, el caso que daba Yuri, ¿no? Y entonces tenemos que enganchar a estas mujeres, ¿verdad? Identificar, por ejemplo, si yo estoy planteando, quiero meter, digamos, dentro del proyecto a ciertos grupos en particular, bueno, cómo yo me voy enlazando a esos grupos para motivarlos a que participen desde el principio, ¿verdad? Si es a nivel comunitario, ahorita estoy tomando un poco los ejemplos o las ideas que se plantearon por parte de ustedes, pero por ejemplo, si fuera en alguna comunidad en particular, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en poblaciones indígenas, pues tenemos que pedir muchas veces ese aval, lo hablábamos ayer, ¿no? Motivar a estas personas para que se involucren desde el inicio, desde la idea del proyecto. Porque ¿qué pasa si me aprueban la idea del proyecto, pero al final a la gente ese tema no le interesa o no lo que quiere desarrollar? Entonces ahí tengo un problema, ¿verdad? La idea también sirve como base para la planificación detallada y la elaboración ya como tal de la propuesta del proyecto. Es esencialmente entonces una semilla con una planificación y ejecución, una semilla que con una planificación y ejecución adecuadas puede crecer y convertirse en un proyecto exitoso, ¿verdad? Entonces, digamos, a veces solo decimos, "Ah, hagamos este tema, ¿verdad? Porque sobre esto están pensando o sobre esto están financiando en este momento y tal vez no reflexionamos tanto, ¿verdad? Pero sí es muy importante detenernos porque este es, digamos, como justamente esa semillita que nos va a permitir elaborar un proyecto después. En cuanto a los componentes claves de un proyecto, ¿verdad? Lo primero es la identificación de necesidades y la formulación del problema. Ahorita nos vamos a enfocar en ello en unos momentos, ¿no? Los objetivos, ¿verdad? Los objetivos SMART, vamos a hablar hoy un poco nuevamente de ello. Las actividades, cronograma, presupuesto, ya les decía, esto forma parte, ¿verdad? De la triple restricción, perdón, de la que les hablaba ayer, ¿no? Monitoreo y evaluación y, por supuesto, un plan de contingencias. Bien, vamos a esto entonces. Identificación de necesidades y formulación del problema. Aquí, más que explicar teóricamente, ¿verdad?, qué es una formulación del problema, es qué herramientas podemos utilizar para hacer el análisis de los problemas. Y, por ejemplo, y estoy seguro que ustedes han utilizado, lo conocen ya, ¿verdad?, que existen diferentes herramientas como, por ejemplo, el árbol de problemas que nos permite la identificación de, digamos, el problema central, sus causas y consecuencias. Ahorita vamos a ver esto. Pero otra parte importante es la identificación de necesidades y de beneficiarios, que era lo que les decía y era parte del ejercicio que hacíamos al inicio, ¿no? Bien, el árbol de problemas es una herramienta metodológica bastante visual y bastante sencilla de elaborar en el sentido de que nos permite de una manera un poco más gráfica, una manera muy sencilla, establecer, ¿verdad? ¿Cuál es ese problema central que queremos abordar? Entonces, digamos, el tronco del árbol va a ser el problema central, ¿verdad? Y aquí lo interesante es que establecemos causalidad, es decir, causa y efecto. Muchas veces, por ejemplo, pudiéramos pensar en
en una causa, perdón, en un efecto, ¿verdad? De un problema. Si, digamos, nos enfocamos solo en el efecto y no identificamos la causa, probablemente nuestro proyecto no va a tener el impacto deseado. ¿Por qué? Porque en efecto estamos tratando de atacar una causa, un efecto, perdón, del problema, pero no estamos yendo al origen de los problemas, las causas que lo generan, ¿verdad? Entonces, en las raíces siempre vamos a tener nosotros las causas y o el origen del problema, ¿verdad? Y en las ramas vamos a tener los efectos y consecuencias del problema central. Por ejemplo, si mi problema fundamental es desnutrición crónica o desnutrición aguda en niños menores de 5 años, ¿cuáles pueden ser las causas y origen de los problemas, ¿verdad? Una causa puede ser, por ejemplo, la falta de disponibilidad alimentaria. Otra causa puede ser un factor más socioeconómico. Por ejemplo, en este caso podríamos pensar en la falta de liquidez, la falta de oportunidades de empleo, ¿verdad? Para las familias que no tienen las posibilidades de obtener los recursos necesarios para obtener alimentos. Otras causas pueden estar ligadas a otros factores, digamos, más ambientales, ¿no? Por ejemplo, la contaminación del agua puede ser un elemento. U otra causa puede estar más bien vinculada a el desconocimiento, por ejemplo, en el manejo adecuado de alimentos, ¿no? O en la preparación y elaboración de alimentos saludables, ¿verdad? Y entonces allí viene el problema, que sería esa desnutrición aguda en niños menores de 5 años y, por ejemplo, dentro de los efectos que pudiéramos identificar, podríamos tener eh, digamos, baja talla y peso, ¿verdad? Bajo peso y una talla muy inferior a la que debería tener el niño o la niña, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un efecto. Eh, Otro efecto podría ser, por ejemplo, la presencia o incidencia, ¿verdad? De enfermedades gastrointestinales que, digamos, agudizan el problema de la desnutrición. Otro efecto podría ser más cognitivo y que afecta en la parte educativa. Ustedes saben, un niño o una niña en grado de desnutrición no necesariamente va a rendir de la misma manera al asistir, por ejemplo, a una escuela, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, un efecto en cuanto a el desarrollo cognitivo de este niño o niña, porque hay veces, y les pongo el caso de Guatemala, ¿verdad? Ustedes sabrán mejor cómo es en Panamá. eh, los niños, niñas van a la escuela sin nada en el estómago, ¿verdad? Y muchas veces solo la refacción escolar, que a veces se da en algunas escuelas, es la comida que hacen esos niños en todo el día. Y por eso, de hecho, muchas veces las familias deciden mandar a sus hijos a la escuela. No necesariamente por el estudio, sino porque ahí van a recibir una refacción, van a recibir una galleta, van a recibir un pan, van a recibir algo que lamentablemente en sus casas no les pueden dar, ¿verdad? Entonces, veamos, esto es digamos, tiene un efecto en cuanto al rendimiento académico de estos niños y niñas, ¿no? Y entonces, así, para cualquier proyecto que ustedes quieran definir, tenemos que identificar cuál es el problema central, ¿verdad? Eh, y establecer cuáles son causas y cuáles son efectos. Porque, por ejemplo, si yo me enfoco en decir que una meta, digamos, va a ser mejorar el rendimiento académico de los niños de tales edades en tal comunidad, ¿verdad? Pero yo no estoy atacando una causa que, por ejemplo, pueda estar ligada a la falta de disponibilidad alimentaria. Es decir, yo puedo tratar de dar planes de reforzamiento, ¿verdad? Darles talleres, darles, digamos, clases adicionales, tutorías, pero si el niño sigue con hambre, ¿verdad? Si el niño sigue estando desnutrido, digamos, si no ataco la causa, obviamente ese objetivo quizás o esa meta no necesariamente la voy a cumplir, ¿verdad? Entonces, hay que tener claridad que por supuesto, nosotros normalmente lo que vemos inicialmente son los efectos o las consecuencias, ¿no? Pero lo más importante es que nosotros ataquemos las causas en cualquier tema, ¿verdad? Del que quisiéramos hacer el abordaje, ¿no? Entonces, esta herramienta estoy seguro que la mayoría o la han escuchado, la conocen, ¿verdad? Pero es solo, como les decía ayer, en este caso, resituar o
revisitar, ¿verdad? Algunas herramientas. También está la priorización de ideas a través de la matriz de formulación del problema. Esta es otra metodología que ustedes pudieran utilizar, un poco similar, digamos, a lo que hicimos en el ejercicio para el día de, bueno, que planteamos del día de ayer para el día de hoy, ¿verdad? Entonces es establecer una idea y aquí vamos a plantear como una especie de marco lógico, ¿verdad? Una justificación. Vamos a poner quiénes son nuestros beneficiarios, cuáles son nuestros objetivos estratégicos, perdón, creo que se abrió el micrófono. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos estratégicos, metas e indicadores, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ¿para qué nos sirve esta matriz de formulación del problema? Ustedes en una tabla como esta no tienen que escribir un gran documento, ¿verdad? Similar a lo que me decía alguien que escribieron una cuartilla, creo que decía, ¿verdad? Similar a eso que hicieron ustedes, ¿verdad? Esta matriz para la formulación del problema, en una sola hojita yo puedo ver la idea del proyecto, ¿verdad? No tengo que leer un gran documento y a veces esto nos sirve mucho cuando, por ejemplo, le vamos a presentar ideas de proyecto al coordinador, al gerente, al director de la institución, etcétera. Decir, bueno, están solicitando o está abierta una convocatoria para presentar proyectos en esta temática y aquí está esta idea, ¿verdad? Entonces viene la persona y lo revisa y en cuestión de 5 minutos ya se enteró de qué puede ir este proyecto, ¿no? Y decir, bueno, sí, esto tiene pies y cabeza, entonces démosle, vamos adelante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son herramientas que nos permiten simplificar, ¿verdad? No quiere decir que esto va a ser el proyecto como tal, ¿verdad? Pero sí nos permite simplificar la idea e identificar lo que queremos realizar, nuestro problema, nuestros objetivos, etcétera, para que después, ¿verdad? La formulación de los demás elementos sea muchísimo más ágil. Bien, los objetivos, pues bueno, ya saben ustedes, son una declaración clara y específica que describe lo que queremos lograr y sirven como guía para todas las actividades y decisiones del proyecto, asegurando, por supuesto, que todo el equipo de trabajo esté alineado y esté trabajando hacia el fin de alcanzar este objetivo. Y yo ayer les hablaba de los objetivos inteligentes o los objetivos SMART, ¿no? Ya saben, este concepto en inglés que significa inteligente, ¿no? Objetivos inteligentes que se ha vuelto como un acróstico, ¿no? Básicamente, digamos, que sean específicos, básicamente qué, cómo, cuándo y dónde, qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? Que sean medibles para saber si realmente estamos llegando a obtener ese resultado, que sean alcanzables, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener metas que estén dentro de las posibilidades de nuestra institución, capacidades técnicas, financieras, etcétera, ¿no? Entonces tienen que ser muy acotados, ¿no? Y que sean alcanzables. Realistas, ¿verdad? Por supuesto, en torno a los recursos que tiene el proyecto y las temporalidades. Aquí la triple restricción vuelve a salir, ¿no? El alcance, lo decíamos hace unos momentos, ¿verdad? La temporalidad o el tiempo, ¿verdad? Y los recursos. Esto es algo muy importante. Y para que sean, digamos, bastante alcanzables, tienen que tener en un tiempo específico, ¿no? Tienen que estar programados para cumplirse en un tiempo límite. Esto define, digamos, en términos generales, esos objetivos inteligentes. Y cuando formulemos estos objetivos inteligentes, tenemos que pensar, ¿verdad? O cuando formulemos nuestros objetivos, mejor dicho, tenemos que pensar en que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo en particular. Con eso tenemos garantizado que nuestro objetivo tiene, digamos, la formulación técnica adecuada para poder alcanzar. Bien, ahora pasemos un poco a las actividades. Esto es importante, ¿verdad? Que básicamente son las tareas específicas y acciones que se deben realizar para alcanzar los objetivos del proyecto. Estas actividades son los componentes básicos de su plan de trabajo y se organizan en una secuencia lógica para asegurar que el proyecto avance de manera eficiente y efectiva. Y para ello tenemos que considerar tiempo, recursos y nuestras metas, ¿verdad? Es decir, en qué temporalidad podemos llevar a cabo la elaboración de la metodología, por ejemplo, para implementar este taller de formación o de sensibilización o de capacitación o lo que hayamos definido, ¿no? ¿Qué recursos necesitamos para hacer esa metodología, ¿no? ¿Cuáles van a ser las metas que vamos a alcanzar al hacer esta, digamos, esta metodología? Entonces, tener claro
estos elementos, ¿no? Entonces, tenemos que identificar algunas características de las actividades del proyecto. Cada actividad tiene que estar claramente definida, ¿verdad? No podemos mezclar actividades, sino que tenemos que hacerlas específicas, ¿verdad? Tienen que ser medibles también, o sea, debe ser posible evaluar el progreso y en este caso, digamos, la finalización de cada actividad. Algo muy importante acá, las actividades tienen que ser asignables, es decir, deben ser asignadas a personas o equipos responsables. Es que a Yuri le tocaba traer la cañonera y no la trajo, ¿verdad? No, a mí no me dijeron, a mí me dijeron que yo trajera tal cosa. Perdón que esté utilizando su nombre, compañera, solo es un ejemplo, ¿verdad? Es decir, si no asignamos, ¿verdad? A alguien en particular a realizar una actividad, las actividades no se hacen solas, ¿verdad? Y tienen que haber responsables, ayer lo hablábamos, ¿verdad? Entonces tienen que estar claramente identificadas quiénes son las personas responsables de la actividad particular que vamos a desarrollar en un tiempo en específico. Y ahí viene la temporalidad, ¿no? Un plazo o fecha límite para su realización. Ayer les decía el camino crítico, ¿verdad? Para definir el cronograma. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que elaborar una metodología para un proyecto? Y el proyecto, digamos, si la metodología tengo que entregarla hoy 31 de octubre, por decirles algo, ¿verdad? Esa metodología yo se la tengo que trasladar a mis colegas del proyecto, porque con esa metodología ellos van a realizar un taller. Y si yo no entregué la metodología en el plazo, en la fecha límite, el camino crítico, perdón, ahí se pierde, ¿no? Porque entonces aquellos ya programaron los talleres para la próxima semana y no tienen la metodología. Van a venir conmigo y me van a decir, Mario, tenés que entregar la metodología. Soy responsable de eso y el taller está programado para el lunes. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es decir, es importante que esa responsabilidad sea clave y que haya una fecha límite para realizarla, ¿verdad? Puede haber holgura, siempre es importante manejar espacios de holgura, ¿verdad? Decir, tenés esta semana para entregarlo, ¿verdad? Entonces yo me puedo poner de fecha miércoles, por ejemplo, pero si hay algún atraso, tengo chance de enviarlo hasta el día viernes. Por supuesto, tiene que haber alguien también responsable diciendo, bueno, ¿cómo vas con la metodología? Ahí te recordás que es esta semana, ¿verdad? Queremos ver avances porque si no, no vamos a poder hacer el taller la próxima semana. Es decir, que ese monitoreo, ¿verdad? Del que hablábamos ayer también, esté presente porque, digamos, si lo dejamos al tiempo, esto puede ser un problema, ¿no? Y les voy a poner el caso brevemente de un proyecto, unas actividades que habían que desarrollar y la holgura se amplió tanto, ¿verdad? Que el proyecto al final no llegó, ¿verdad? A cumplir con las actividades en los tiempos que se establecían y luego vino una evaluación por parte ni siquiera interna, sino por parte del cooperante, ¿no? Un ejemplo que ya no por el tiempo ya no les puedo contar el día de ayer. Y fíjense ustedes que resulta que habían actividades críticas que no se realizaron, ¿verdad? Y la institución se vio en la penosa situación que el ente cooperante decidió retirar el financiamiento. O sea, perdieron el 70% del financiamiento. Y eso tuvo un montón de implicaciones, ¿verdad? No solo en términos de la solidez de la institución en cuanto a la eficiencia, digamos, para desarrollar proyectos, ¿no? Y por supuesto quedó mal, institucionalmente quedaron mal, ¿verdad? Sino que además hubo que despedir gente, ¿verdad? Y ahí fue una cuestión bastante acelerada porque esos mecanismos de salida de los que hablábamos ayer no se podían ni cumplir, ¿no? Porque básicamente les cortaron el financiamiento, el 70% del presupuesto. Y entonces ahí, ¿qué hacemos, verdad? Si no hay recursos para seguirle pagando a la gente, ¿no? Y esto tuvo otra serie de implicaciones, además, digamos, administrativas, ¿verdad? Y que por supuesto, a nivel de los beneficiarios o las comunidades con las que se estaba trabajando, obviamente tuvo impacto, ¿no? El proyecto se cayó, ya no se podía hacer, ¿verdad? Entonces muchas cosas quedaron básicamente en el aire, ¿no? Bien, tienen que ser secuenciales, las actividades deben estar ordenadas con una secuencia lógica que refleje la dependencia entre ellas. Por eso les decía, si una de ellas no se cumple,
el problema es que no vamos a lograr desarrollar las siguientes. Entonces es importante tener claridad de esa dependencia que hay entre las actividades. En el cronograma, pues bueno, ya lo conocen ustedes los cronogramas, por supuesto, ahí los mencionamos un poco y básicamente es una herramienta esencial en la gestión del proyecto. Aquí tenemos que detallar claramente las actividades, ¿verdad? De las que estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? Y establecer claramente en qué momento, fechas, temporalidades se van a llevar a cabo, ¿verdad? Y además es fundamental identificar quiénes son las personas responsables, ¿verdad? Porque alguien tiene que rendir cuentas, ¿verdad? Te tocaba hacer esta actividad y no la hiciste, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Y esto, digamos, al definir claramente esas responsabilidades, nos permite no solo deducir responsabilidades en cuanto a la carga laboral o a la responsabilidad laboral que tenemos, sino que además nos permite saber a quién tenemos que recurrir para decirle, mira, ¿qué pasó con esta actividad, ¿no? O digamos, o a quién tenemos que informar si algo está fallando, ¿no? Y en este cronograma es donde podemos jugar un poquito con la holgura, ¿no? Vamos a hacer un levantamiento de información, por ejemplo, sociodemográfica. Entonces, vamos a tener un espacio de 1 o 2 semanas para trabajar, por ejemplo, con esta comunidad, ¿verdad? Y hay que definir, previo a eso, hay que definir, por ejemplo, el instrumento, la boleta con la que vamos a recoger la información, etcétera, dependiendo del proyecto, por supuesto, ¿no? Pero este cronograma entonces nos ayuda a planificar, coordinar y monitorear el progreso del proyecto, asegurando que todas las actividades se realicen de manera oportuna y eficiente. A veces el cronograma decimos, "Ay, pongámoslo así y ahí después vemos cómo lo hacemos, ¿no? Mucho cuidado, porque si algo nos falla en el cronograma, esto nos puede llevar, digamos, a dificultades en la implementación del proyecto, ¿no? Porque yo ayer, por ejemplo, les decía, vamos a tomar de supuesto que tenemos 6 meses para implementar este proyecto. Y entonces muchas veces, y ustedes seguramente lo han vivido, ¿no? Nos dicen, yo les puse 6 meses. Hay proyectos o consultorías, ¿verdad? Que les dicen 3 meses, ¿verdad? Y hay plazos, deadlines, digamos, o fechas límite muy claras, ¿verdad? Y si no las cumplimos, ahí se acabó, ¿verdad? Entonces es importante que seamos realistas, que seamos objetivos al momento de definir, ¿será que realmente en una semana voy a poder elaborar una metodología para hacer esto o necesito más tiempo? Porque si necesito más tiempo, tengo que dejar un poquito siempre de holgura, se refiere a tener unos días más, ¿verdad? Para decir, bueno, si me paso unos días, lo voy a contemplar dentro del cronograma, pero sé que no me puedo pasar de esto. O sea, tengo una fecha límite. Eso es muy importante. Inclusive, fíjense ustedes que hasta genera una predisposición psicológica saber que usted tiene un deadline, ¿no? Decir, de esto no me puedo pasar. Si me paso acá, va a ser un problema. Entonces ya usted se programa para cumplir con ese cronograma, ¿no? El presupuesto. Bueno, esto en algunas ocasiones, y aquí sí hay personas que se dedican a la parte financiera, pues normalmente en las organizaciones, pues obviamente tienen personal capacitado y especializado en la elaboración de presupuestos. Básicamente la estimación detallada de todos los costos en este caso asociados con la implementación y ejecución del proyecto. Y el presupuesto pues es crucial en la planificación, gestión, porque nos permite gestionar y asegurar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto. Muchas veces, como les decía, el presupuesto queda establecido o queda en manos de los financieros, digamos, los contadores o la persona que se encargue de elaborar el presupuesto, lo cual está bien, ¿verdad? Porque pues tiene que ser una propuesta técnica, ¿verdad? Eh, Sin embargo, sí es importante que el presupuesto se discuta, ¿verdad? Con las diferentes personas que pudieran o van a implementar el proyecto. En primer lugar, hay un tema de transparencia, ¿verdad? Es importante transparentar. Muchas veces exigimos transparencia en el presupuesto público de los países, por ejemplo, el Estado panameño, lo cual es muy importante y por supuesto hay que hacerlo, ¿no? Pero también tenemos que aprender a transparentar nuestros presupuestos y eso a veces es un poquito difícil en algunos entornos institucionales, en algunas organizaciones. Y no lo digo por el caso de Panamá, ¿verdad? Porque lo desconozco per se, digamos, pero lo digo en el caso de Guatemala, ¿verdad?
las personas a veces en los proyectos ni siquiera saben cuánta plata tienen para sus actividades. Y entonces ahí no solo es un tema de transparencia, Lea dice transparencia presupuestaria, lo estamos viviendo. Sí, seguramente, ¿verdad? Em, pero digamos, la transparencia no solo es en torno a digamos, o digamos, conocer el presupuesto no solo es en torno a la transparencia, que por supuesto es muy importante, pero es también que nos permite dimensionar la factibilidad y la posibilidad de hacer ciertas actividades, ¿verdad? Porque yo soy trabajador de campo, por decirles algo, ¿verdad? Y yo sé que me tengo que desplazar hacia las comunidades y sé cuánto tengo que gastar, por ejemplo, en viáticos y demás, ¿verdad? Pero si yo planifico, digamos, yo no soy trabajador de campo, sino yo soy el que elabora el presupuesto y lo hago desde el conocimiento que yo tengo, que no necesariamente es el conocimiento de campo, yo no puedo considerar o no necesariamente voy a considerar algunos factores, ¿verdad? Entonces es importante que se discuta, ¿verdad? Eh, bueno, lamento ahí lo que nos mandó Lea, ¿verdad? Algo similar ocurrió en Guatemala hace algunos años, ¿verdad? Es un tema, ustedes saben, bueno, yo soy experto en temas de transparencia presupuestaria y es un tema que vemos mucho, ¿verdad? Y bueno, soy evaluador en temas de encuesta de presupuesto abierto y sé que el tema de la transparencia del presupuesto público es bien complejo en nuestras sociedades o en nuestros países en particular, ¿verdad? Ahí sí conozco un poco el caso de Panamá porque justamente a través de FSBC estuvimos apoyando en otro proyecto en ese sentido. Pero bueno, en todo caso, volviendo al tema del presupuesto institucional de las organizaciones, es importante para cada fase definir qué actividades vamos a tener, ¿verdad? Y identificar claramente en qué vamos a gastar, ¿verdad? Materiales y servicios, si son gastos de capital, si es transporte, si es personal, ¿verdad? O pago personal, imprevistos, etcétera, ¿no? Para cada actividad en cada una de las fases, ¿no? Considerar evaluación y seguimiento, ¿verdad? Y rendición de cuentas, informes descriptivos, publicaciones, etcétera, ¿no? Eh, digamos, el presupuesto entonces se vuelve básicamente la columna vertebral de las actividades, porque desafortunadamente ustedes saben que muchas de las actividades, si no hay plata, si no hay recursos, no se pueden llevar a cabo. Entonces, si usted no contempló una actividad en su presupuesto, o no, más bien dicho, no presupuestó una actividad, probablemente después va a ser muy difícil. Por ejemplo, rara vez se pueden dar ampliaciones presupuestarias, ¿verdad? Puede ocurrir dependiendo de las capacidades del donante, pero generalmente no ocurre, ¿verdad? O bien, si usted destinó un monto para una actividad y no lo trasladó, y digamos, y no lo presupuestó, quiero decir, de la manera adecuada, usted no puede necesariamente hacer traslado a rubros. Por ejemplo, si dijo que iba a comprar este equipo, ¿verdad? Y que en ese equipo se iba a gastar $2,000, ¿verdad? Y al personal le puso que iba a pagar $3,000, ¿verdad? Después se dio cuenta que el equipo es más caro. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a reducir el salario al personal? ¿Será que esto no nos va a generar un problema o tenemos que hacer algún reajuste? Se puede hacer, por supuesto, ¿no? Pero genera otras complicaciones. Por ejemplo, bueno, vamos a tener que eliminar esta publicación, ¿no? Y vamos a tener que pasar plata para acá y ahí tenemos que pedir la autorización del cooperante o del donante, etcétera. Entonces, es un poco más complejo y a veces hay, yo les decía ayer, hay digamos, un destino del gasto, ¿verdad? Si usted ya es presupuesto esto, la institución cooperante le dice, usted no puede gastar, por ejemplo, les decía ayer, más de 10% en gastos administrativos. Entonces, digamos, usted no puede contar con dinero adicional si quiere pagar, por ejemplo, alquiler de oficina, energía eléctrica, internet, etcétera, si la ente cooperante no lo permite, ¿verdad? Entonces, esto hay que dialogarlo o revisar bien, ¿verdad? En los TDRs o en la convocatoria para saber qué sí podemos y qué no podemos incorporar en el presupuesto, porque muchas veces esto nos puede afectar el desarrollo de ciertas actividades. Entonces el presupuesto es muy importante y no solo lo tiene que hacer el financiero o el gerente o el coordinador o quien esté a cargo, ¿verdad? Sino una buena práctica es incorporar, ¿verdad? Al equipo de trabajo para saber, miren, muchachos, no tenemos dinero para hacer un gran taller, ¿verdad?
no podemos hacerlo, lo que decía Yuri, por ejemplo, él decía cómo hacemos economía del gasto, ¿no? En el sentido de decir, bueno, hagámoslo virtuales. No tenemos la plata para alquilar un hotel, hagamos las formaciones virtuales y como ella nos puso de ejemplo, por eso decía muy interesante la manera en que lo plantearon, vamos a tener, sí, un cierre presencial. Ah, bueno, eso sí nos alcanza, ¿verdad? Ahí sí podemos pagar el hotel, el coffee break o la refacción o lo que vayamos a dar, ¿verdad? Tenemos que imprimir los certificados, los vamos a entregar ahí para la foto y no sé qué, eso lo podemos hacer, ¿verdad? Ahora reunirlos tantas semanas, dijo ella, no recuerdo cuánto, no podemos, ¿verdad? Porque el presupuesto no nos da, hagámoslo virtual. Lo podemos hacer desde la oficina, incluimos gastos administrativos, ahí hay pago de internet, entonces ahí se puede hacer, ¿verdad? Tener claridad de esa forma, digamos, nos permite eficientar los pocos recursos. Les decía ayer, tenemos ese problema, ¿no? Hay un límite, ¿verdad? Se van a dar financiamiento hasta un monto total de tanto, ¿verdad? En el caso de ayer les ponía $30,000. Bien, ahora una pregunta. Les vuelvo a enviar el enlace, ¿verdad? Por acá, para que por favor se sumen. ¿Alguna vez ha participado o se ha familiarizado con la elaboración de un presupuesto para algún proyecto? Entonces, les voy a dar el tiempo para que por favor respondan esta pregunta, ¿verdad? Si usted alguna vez ha participado o se ha familiarizado en la elaboración del presupuesto para algún proyecto. Les vamos a dar unos momentos para que respondan, por favor. Gracias a quienes van respondiendo ya. Les exhorto a participar, ¿verdad? Gracias a quienes van respondiendo. Ya tenemos 5 respuestas de momento. Bien, digamos, vemos que en este caso, de las respuestas que tenemos hasta el momento, el 67% refiere que sí ha participado y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque eso nos permite tener claridad, digamos, del techo presupuestario, ¿no? Hasta dónde podemos gastar en ciertas actividades y eso es importante. Si aún no han tenido la oportunidad de participar o no se han familiarizado en la elaboración de un presupuesto para un proyecto, si usted, digamos, está en un equipo de trabajo o está, digamos, en su organización, no ha tenido esa posibilidad, creo que esto es importante que lo reflexionen, ¿verdad? A nivel de organización, la importancia de involucrar a todo el equipo, ¿verdad? Y, digamos, tal vez pedir, por ejemplo, que llegue el financiero, la persona encargada, ¿verdad? El tesorero, tesorera, no sé cómo le llamarán ustedes en sus organizaciones, y que nos explique el presupuesto, ¿verdad? Y que nos diga, bueno, en qué podemos gastar y no sé qué, aunque no necesariamente usted va a decidir cuánto, ¿verdad? Si el proyecto y el presupuesto ya fue elaborado, pero sí por lo menos estar enterado y saber, digamos, las posibilidades. Les decía, este no solo es un criterio de transparencia, sino que nos da información clave para poder tomar decisiones informadas, ¿verdad? Saber qué posibilidades tiene este proyecto de gastar en ciertos rubros o qué posibilidades no, ¿verdad? Porque obviamente esto permite que el equipo esté más integrado, conozca de mejor manera cómo va a funcionar o cómo se va a implementar el proyecto. Bien, gracias por sus respuestas. Vamos a avanzar viendo algunos componentes del presupuesto, ¿verdad? Aquí vamos a tener los costos directos, que básicamente se refiere a pago de salarios y beneficios a los trabajadores y o a los empleados y a los voluntarios, ¿verdad? Fíjense que muchas veces tenemos trabajo voluntario que algunas personas pueden hacer en las diferentes organizaciones, pero por ejemplo, ¿verdad? Si la persona es voluntaria, a veces hay costos directos, ¿verdad? Aunque no le estemos pagando un salario al voluntario, pero por ejemplo vamos a tener una jornada médica y vamos a reunir a un grupo de jóvenes voluntarios, por lo menos les tenemos que dar una refacción, un almuerzo, yo qué sé, ¿verdad? Garantizar, digamos, que este costo esté cubierto, ¿no? Em,
También podemos pensar en materiales y suministros que son necesarios para las actividades del proyecto, ¿no? Si son materiales educativos, médicos, ¿no? Servicios, ¿qué servicios necesitamos contratar como consultores, capacitadores o servicios técnicos? Luego están los costos indirectos, que son ya más los costos administrativos, ¿verdad? Que ahí van los gastos generales de la organización. Ya les mencionaba alquileres, el pago de servicios, ¿verdad? Suministros de oficina, la tinta, el papel, digamos, papel higiénico inclusive, ¿no? Agua, café, todo lo que se requiere para el funcionamiento, ¿no? Transporte y viajes, por ejemplo, si van a haber gastos de transporte o de alojamiento, viáticos, etcétera, ¿no? Todo esto tenemos que ir identificando, ¿no? Los costos de capital, ¿verdad? Equipos y tecnología que necesitamos, por ejemplo, desde comprar computadoras, laptops, si el proyecto es muy grande, ¿verdad? Vehículos o maquinaria, dependiendo de lo que querramos hacer, ¿no? Infraestructuras, por ejemplo, tenemos un proyecto tan grande que con renovación de instalaciones necesarias que se requieran, ¿verdad? Luego están los costos de monitoreo y evaluación, esto es muy importante, ¿verdad? Que tienen que ver gastos asociados con la evaluación del impacto y los resultados del proyecto. A veces se contrata externamente, ¿no? A un evaluador, una evaluadora de proyecto, ¿no? El monitoreo, ¿verdad? Los costos del seguimiento continuo del progreso del proyecto. Y por supuesto las contingencias, el plan de contingencias es clave acá, ¿verdad? Reserva para imprevistos, ¿no? Fondos adicionales para cubrir gastos inesperados o emergencias. Y fíjense ustedes que esto es muy importante porque muchas veces, si no tenemos reservas para imprevistos, podemos poner en riesgo el desarrollo del proyecto. Y ahí les voy a contar unos ejemplos cuando lleguemos a esa parte en particular. Bien, monitoreo y evaluación. Estos son procesos esenciales para que el proyecto, digamos, identificar si el proyecto se está desarrollando de manera efectiva y que estemos logrando nuestros objetivos. Aunque están vinculados, sus funciones son distintas, ¿verdad? El monitoreo, como ustedes seguramente lo saben, ¿verdad? Es un proceso continuo, ¿verdad? Vamos a estar recolectando y hacer análisis de datos de manera continua durante la implementación del proyecto, porque el monitoreo nos permite ver qué tanto hemos ido avanzando, ¿verdad? Tal cual vemos en la imagen, hemos realizado estas actividades, ya hemos ido avanzando. Bueno, nos hace falta realizar estas 3 actividades para llegar al objetivo, por ejemplo, ¿no? Y básicamente es ver que todo se esté desarrollando conforme a lo que planificamos. Teníamos que hacer tantos talleres de capacitación al 31 de octubre y lo logramos. Enhorabuena, ¿verdad? O nos hace falta algo, bueno, tenemos que hacer un ajuste y tenemos que pedir ahí una ampliación porque hubo un problema que no dependió necesariamente de nosotros, por ejemplo. Entonces el monitoreo nos va diciendo cómo podemos hacer esos ajustes, ¿no? Ya la evaluación es el análisis sistemático y objetivo de un proyecto, programa o política, en este caso un proyecto, ¿verdad? Que puede hacerse, digamos, durante su implementación, que sería como una evaluación formativa, o al final, que sería una evaluación sumativa, ¿no? Y básicamente es determinar relevancia, efectividad, eficiencia, impacto y sostenibilidad del proyecto. Si lo hacemos durante, ¿verdad? Es ver, bueno, acá hicimos una evaluación de medio término del proyecto y ya nos dimos cuenta que tenemos lecciones aprendidas, tenemos desafíos, tenemos brechas que tenemos que cubrir. ¿Cómo podemos reorientar a partir de esta evaluación que hicimos en medio término del proyecto? Sobre todo cuando son proyectos más grandes, ¿verdad? Pensemos en proyectos que pueden llegar a durar 3 años, 5 años, ¿verdad? Dependiendo. Tenemos que hacer evaluaciones. De hecho, las instituciones nos piden no solo el monitoreo, sino evaluaciones intermedias y evaluaciones finales, ¿verdad? O bien, si es al final, ahí vamos a determinar qué fue el alcance y cuál fue al final el resultado fundamental que obtuvimos con implementar este proyecto, ¿no? Y ahí vamos a tener mejores prácticas y lecciones aprendidas que sirven no solo para darle respuesta a los requerimientos del ente cooperante, ¿verdad? Y como transparencia también, la evaluación es parte de la transparencia también, sino que a la vez nos sirve para el crecimiento institucional, ¿verdad? Nos permite decir o identificar qué hicimos bien en este proyecto y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay que valorarlo, pero también cuáles fueron nuestras limitaciones o cuáles fueron nuestros desafíos, logramos superarlos de mejor manera, de la mejor manera o no, y eso nos da lecciones aprendidas para crecer institucionalmente como organización.
Dentro de la importancia del monitoreo y evaluación, pues ya les mencioné algunas cosas, ¿verdad? Mejora continua. Esto básicamente nos permite en tiempo real ir viendo cuando estamos implementando el proyecto cómo podemos hacer ajustes y mejoras. Rendición de cuentas, por supuesto, porque ahí hay evidencia de que los recursos se están utilizando de manera efectiva y que estamos logrando nuestros objetivos. Toma de decisiones, fíjense ustedes que el monitoreo y la evaluación nos da información crítica para la toma de decisiones basada en datos sin evidencia. Entonces, es muy importante el monitoreo y la evaluación, ¿no? Aprendizaje y adaptación, lo que les decía hace un rato, ¿no? Nos facilita el aprendizaje organizacional y cómo nos podemos adaptar, digamos, con distintas estrategias para futuros proyectos. Ah, ¿te recordás? En aquel proyecto hicimos tal cosa y no nos funcionó, ¿verdad? Ahora ya sabemos que no tenemos que abordarlo de esta manera, sino tenemos que buscar este otro camino que fue el que realmente nos sirvió. Es decir, el monitoreo y la evaluación nos permite aprender, ¿verdad? Y eso es algo muy valioso para las organizaciones. Hablemos del plan de contingencias. Fíjense ustedes que este es un conjunto de estrategias y acciones predefinidas que no, vamos a tener que desarrollar para manejar posibles riesgos y situaciones imprevistas que puedan afectar al desarrollo del proyecto. Al inicio, cuando ustedes presentaron sus ideas, parte, diríamos, de lo que se dificultó un poquito más era identificar esos posibles desafíos y cómo solucionarlos, ¿no? Y eso a veces, entiendo, es un poco complejo, ¿verdad? Tratar de imaginar cuáles pueden ser esos riesgos, esos desafíos, pero es importante que hagamos el ejercicio. Por eso ayer hablaba de la importancia de hacer el análisis FODA también, ¿verdad? Porque eso nos permite ver fortalezas, oportunidades, pero también ver debilidades, ¿verdad? Y amenazas, debilidades que puedan ser de nuestra institución o organización y amenazas que puedan afectar no solo a nuestra organización, sino al desarrollo de nuestros proyectos. Y entonces, esto es esencial porque nos da o nos brinda elementos, digamos, para saber cómo elaborar un plan de contingencias. Y este plan nos va a permitir minimizar el impacto de eventos adversos y asegurar que el proyecto pueda continuar o, en todo caso, recuperarse rápidamente. Te voy a poner un ejemplo. Fíjense ustedes que muchas veces los proyectos requieren que el equipo salga a hacer trabajo de campo. En una ocasión, en una institución en la que yo trabajaba, se hacía mucho trabajo de campo y se hacía diferentes áreas de Guatemala, ¿verdad? Había que viajar al norte del país y había que viajar en vehículo. Entonces, la organización no contaba con vehículos propios, ¿verdad? Se tenía que alquilar vehículos. A pesar de que se pagaba el seguro, se pagaba un seguro, ¿verdad? El seguro tenía un deducible, no era un seguro que cubría completamente todo, ¿no? Entonces había que pagar un deducible en caso de una eventualidad. Desafortunadamente, por una cuestión climática, ¿verdad? Y por eso el tema de seguridad, yo creo que les comenté eso ayer, ¿no? Que después se estableció ciertos rangos de tiempo para poder trasladarse y garantizar, digamos, la seguridad del personal. Fíjense ustedes que parte del equipo iban dos vehículos y parte del equipo iba en un vehículo. em, y tuvieron un accidente en la carretera. Por supuesto, dos de las personas se tuvieron que ser hospitalizadas, ¿verdad? El vehículo prácticamente fue declarado inservible, ¿verdad? Quedó como chatarra. Aunque había seguro, el seguro cubrió una parte, pero el deducible era bastante alto, ¿verdad? Además de los gastos de hospitalización que había que cubrir de las personas que habían quedado heridas, ¿no? Afortunadamente había un plan de contingencia y había un fondo específico para eso y esto permitió, ¿verdad? Que se pudiera cubrir ese imprevisto, ¿no? Una cuestión extrema, si ustedes quieren un accidente de tránsito bastante aparatoso, ¿no? Pero a veces cuando nos toca hacer campo y sobre todo en ciertas áreas geográficas donde las carreteras no son las más adecuadas, no sé, ustedes sabrán mejor cómo es en Panamá, ¿verdad? Cuando las inclemencias del tiempo nos pueden afectar también. Todo eso, digamos, hay que tomarlo en consideración. Y les voy a poner otro ejemplo así rápidamente que ahorita estaba recordando, ¿no? En una ocasión a mí me tocaba ir a dar unos talleres con el equipo de trabajo también en el interior de la República, un área rural, y fíjense ustedes que habíamos rentado un vehículo. Y el vehículo
estaba estacionado frente a la institución y de pronto escuchamos, y esto es muy extremo, ¿no? Lamentablemente en Guatemala hay mucha violencia, ¿verdad? Y escuchamos disparos, empezaron a disparar. Y, digamos, no fue en la institución o frente a la institución como tal, pero iba pasando un vehículo y unos sujetos, pues lamentablemente, le dispararon a unas personas de un carro. Lamentablemente las personas murieron, ¿verdad? Pero adicional a ello, fíjense ustedes que el vehículo que era rentado recibió 2 impactos de bala. En Guatemala usted no puede conducir un vehículo si tiene impactos de bala, ¿verdad? Cuando nosotros nos dimos cuenta era un grave problema. El taller era el otro día y ese vehículo no lo podíamos mover, ¿verdad? Por supuesto, se llamó a la compañía de vehículos, ¿verdad? Tuvo que retrasar el viaje, ¿verdad? Ahí ya habíamos aprendido que había que pagar no solo el seguro mínimo, digamos, que piden las rentadoras de vehículos o de carros, ¿verdad? Sino se había pagado un seguro completo por la experiencia del accidente que les acabo de decir hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La compañía que rentaba los vehículos llegó y dijo, bueno, no se preocupen, nosotros esto lo vamos a ver con la Policía Nacional, ¿verdad? Porque vehículos, no sé cómo es en Panamá, pero por ejemplo, si el vehículo tiene impactos de bala, esto inclusive es sujeto para una investigación criminal, entonces usted no puede mover el vehículo. Pero como se había aprendido de la experiencia anterior, ya el plan de contingencia nos había llevado a pagar un poco más, ¿verdad? Por el seguro y entonces esto nos permitió que la compañía rentadora nos llevara otro vehículo y podernos ir, porque ya había un hotel pagado, no solo para nosotros, digamos, como capacitadores que nos teníamos que ir a quedar a esa comunidad, sino el hotel donde se iba a recibir a la gente, había que pagarle el viático, es decir, hubo un montón de gastos. Si nosotros no hacíamos el viaje, perdíamos un montón de dinero el proyecto, entonces había que buscar soluciones para que vean la importancia del plan de contingencia en ejemplos reales, ¿no? Bueno, dice Abdías desconoce la norma, ¿verdad? Yuri dice es mejor llamar a la policía y que ellos revisen y realicen un reporte. Por supuesto, ¿verdad? En este tipo de casos extremos, pero lo que les quiero decir más allá de la situación en particular es la importancia del plan de contingencia. En todos nuestros proyectos tenemos que tener planes de contingencia, especialmente si implican, digamos, salidas de campo y demás. Bueno, para ir avanzando rápidamente por la hora, algunos componentes, identificar los riesgos, ¿verdad? Hacer análisis de riesgos, evaluar el impacto, tener estrategias de mitigación, ¿verdad? Acciones que puedan reducir la prevención, ¿verdad? Acciones que puedan reducir la probabilidad de que ocurra el riesgo. La reducción, acciones para minimizar el impacto, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, el tipo de seguro que se pagaba en este caso que les comentaba. Planes de respuesta, tener acciones específicas, identificar responsables, recursos necesarios que requerimos para el plan de contingencia, tanto humanos como financieros, equipos y materiales. Procedimiento de comunicación, esto es muy importante, ¿verdad? ¿A quién tenemos que notificar? Ustedes, por ejemplo, aquí decían llamar a la policía, en este caso porque era un tema un poco más complejo, ¿no? Pero dentro del proyecto, ¿a quién le tenemos que notificar? Ah, hay que llamar al coordinador o coordinador del proyecto que pasó esto, ¿verdad? O al gerente o inclusive hay que informar a la parte donante, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro plan de recuperación? ¿No? ¿Cómo vamos a restaurar, ¿verdad? Las acciones que nos permitan llevar a acciones normales a la institución, ¿verdad? Es decir, a veces cuando el impacto de lo que la organización está haciendo es muy fuerte, tenemos otro tipo de riesgos o amenazas, ¿verdad? Y voy a poner brevemente un caso. Se hizo una publicación en Guatemala sobre los principales evasores fiscales en el país, ¿no? Y entonces fue muy mediático, ¿verdad? Y además era un tema muy candente políticamente hablando, ¿verdad? Tanto así que un diputado sacó el listado en el Congreso de la República y dijo, aquí está el listado de los 10 mayores evasores. En Guatemala es un delito, evidentemente, como en muchos países, seguramente en Panamá también, ¿verdad? La evasión fiscal. Y fíjense ustedes que eso tuvo un impacto tan fuerte que, ¿qué pasó? Las autoridades empezaron a perseguir a estos evasores fiscales. Lamentablemente no, pero nos ocurrió algo terrible porque fue en la institución en la que yo trabajaba. Allanaron ilegalmente nuestras oficinas, se robaron computadoras y, digamos,
rompieron las puertas, entraron y bueno, fue un gran problema, ¿no? ¿Cómo te recuperas de un impacto, digamos, de este tipo de situaciones, ¿verdad? El plan de recuperación ahí es clave. Había que recuperar toda la información, ver primero qué era lo que se habían llevado, ¿verdad? Qué información clave se habían llevado porque se saquearon todas las computadoras. Y no fue un robo normal, ¿verdad? Sino evidentemente fue un golpe para tratar de evitar que la organización siguiera trabajando en esa línea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan de recuperación ahí, ¿no? ¿Cómo se va a resguardar la seguridad inclusive del personal? Hubieron amenazas y un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, para que vean los alcances que puede llegar a tener el plan de contingencia y sobre todo cuando tocamos temas que puedan ser políticamente bastante sensibles o complejos, ¿no? Bien, algunos ejemplos de propuestas de proyectos para ir avanzando con el cierre. Bueno, este es un ejemplo de matriz de marco lógico. Aquí se estableció un objetivo general que era incidir en un programa de transferencias monetarias condicionadas, ¿no? Básicamente se plantearon algunos objetivos específicos, resultados, actividades concretas, algunos indicadores de éxito y fuentes de verificación. Todo va, digamos, coherentemente establecido. No va a entrar al detalle porque por la hora ya no nos daría tiempo, ¿verdad? Este es otro ejemplo. Igual la presentación ustedes van a tener acceso a ella, ¿verdad? Así que pueden revisarlo con mayor detalle. Aquí hay básicamente algunos antecedentes para la justificación del proyecto, ¿verdad? Este era un proyecto, digamos, en el marco de política fiscal en Guatemala. Y parte de la justificación era hablar de la historia reciente del país en términos de lo que el enfrentamiento armado interno había generado, eh, por qué habían surgido, por ejemplo, acuerdos como el acuerdo sobre aspectos, perdón, socioeconómicos y situación agraria y cómo esto nos da una justificación para plantear, digamos, que la política fiscal iba a ser importantísima para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Y básicamente era enfocado al gasto público, ¿no? No voy a entrar a detalle, digamos, para no perdernos tanto en ello. Ustedes, si quieren, pueden revisar estos ejemplos posteriormente, ¿verdad? Aquí hay otra descripción del problema, justificación y factibilidad del proyecto. Esto era en un municipio en particular y era evaluar presupuestos municipales, ¿verdad? Aquí parte de nuestra justificación señalábamos, ¿verdad? Una realidad en el caso de que estos presupuestos por lo general son opacos, son confusos, son de difícil comprensión, provocando apatía e inhibición ciudadana en los procesos políticos y técnicos del ciclo presupuestario, porque aquí lo que nosotros queríamos era que las personas se involucraran, ¿verdad?, en el presupuesto público, ¿no? Entonces, en este municipio en particular que se trabajó en Guatemala, se dieron inclusive algunos indicadores. Cuando hacemos justificación, es importante tener algunos datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decimos, cabe advertir que según el portal de gobiernos locales, es un portal que nos da información sobre presupuestos municipales en Guatemala, el presupuesto de este municipio, en este caso Misco, es el segundo más grande del área metropolitana. Para ese año representaba el 13,7% del total, ¿verdad? O sea, aquí estamos dando datos para argumentar, para justificar por qué es importante hacer ese proyecto en ese municipio. Entonces, son elementos que ustedes pueden ir tomando en consideración para desarrollar sus proyectos. Un ejemplo de objetivo, ¿verdad? Aquí esto eran unos talleres, ¿verdad? Y el objetivo fundamental del taller era recopilar aportes y recomendaciones de ciudadanía y organizaciones de sociedad civil para mejorar e identificar espacios de participación ciudadana en el ciclo presupuestario, aquí especialmente en la etapa de implementación del presupuesto. Es decir, queríamos recopilar información de estas personas para ver o identificar un mecanismo de participación ciudadana en la etapa de implementación del presupuesto. O sea, era muy claro lo que queríamos lograr y esto, por supuesto, nos permitía claramente establecer qué era lo que queríamos lograr, ¿no? Bien, lo dejo ahí para que nos dé chance a algunas preguntas y respuestas. Después va a haber un ejercicio que no es que lo tengan que entregar, sino es un ejercicio que ustedes pueden hacer posteriormente con sus instituciones, pero ahorita pasemos a la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún Gracias, comentario, una pregunta. gracias Mario, como siempre, por tu presentación con tanto contenido. Creo que precisamente con algunos de los participantes con los que
estuve interactuando ayer en la tarde, justamente me comentaba, ¿no? Del contenido tan apropiado que has compartido con nosotros. Eh, y creo que hoy ha continuado justamente y mientras algunos compañeros, compañeras plantean algunas preguntas, yo sí tengo un par de preguntas para iniciar, si me permites. Ujú, Eh, yo, eh, la primera propuesta que formulé de proyecto y desde entonces he estado vinculado a la gestión de proyectos fue por allá por el 2008. Con esto estoy tirando la cédula. ujú, Eh, Son más de 15 años en gestión de proyectos, desde la formulación, gestión y monitoreo. Sin embargo, hoy, cuando yo hago búsquedas de diferentes tipos, eh, una de las cosas que llama mi atención y me lleva justamente un poco también a la actualización continua en temas de formación es sobre que todo lo que veo, o mucho de lo que veo, justamente habla de metodologías ágiles. ujú, Entonces, un poco de las herramientas que tú nos has planteado, pues para mí son un poco de las metodologías más tradicionales, que también, digamos, en las metodologías ágiles aplican justamente algunas de estas herramientas, pero cómo justamente hoy por hoy desde la formulación de la propuesta, el proceso de gestión, de ejecución, eh, cómo viene cambiando, cómo ha venido cambiando justamente el mundo de la gestión del proyecto con esto de las metodologías ágiles. Inclusive hace poco, justamente dentro de lo que leía, ya hablaba de una formación de investigación basada en metodologías ágiles. Entonces ya, no sé, ya uno no pensaría en la investigación eh, de cientos de páginas, sino como lo que nos lleva a la tendencia es a investigaciones muy focalizadas. Entonces, en gestión de proyectos, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué podrías compartir con los compañeros? Especialmente que este es un grupo relativamente o bastante joven, ¿no? Y las propias organizaciones pero también ellos, como parte de estas organizaciones, son un grupo bastante jóvenes y probablemente se van a sentir mucho más identificados con estos conceptos de metodologías ágiles. Y lo segundo, vinculado también a metodologías ágiles, la incorporación de la inteligencia artificial, ujú, ujú. que también los compañeros que participan de esta sesión probablemente y seguro están mucho más relacionados que yo con la inteligencia artificial. Y son herramientas con las que hoy tenemos, que hoy disponemos y eventualmente pues la tendencia de la gestión de proyectos va en esa dirección. Claro, sí, digamos aquí rápidamente, digamos, en efecto, esto tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Cuando hablamos de metodologías ágiles, fundamentalmente nos vamos a vincular, digamos, a una serie de software, ¿verdad? O herramientas tecnológicas que nos permiten agilizar ciertos procesos, desde, por ejemplo, cosas que ya utilizamos como elaborar una propuesta de proyectos a través del Google Drive, por ejemplo, ¿verdad? No es que necesariamente in situ tengamos que reunirnos a elaborar una idea de proyecto, sino que podemos utilizar diferentes plataformas para la gestión y elaboración, por ejemplo, de los proyectos. Por ejemplo, pensemos en herramientas tecnológicas que nos permiten reunirnos en tiempo real, como Zoom. Teams, de hecho yo se lo mencionaba el día de ayer, ¿verdad? Esto nos permite de manera muy ágil tener ciertas reuniones o ciertas, digamos, actividades remotas que nos permiten eficientar el tiempo y eficientar recursos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estas metodologías ágiles, nos referimos a la aplicación de diferentes softwares, por ejemplo, para elaborar
estas propuestas o para desarrollar acciones que dentro del marco del proyecto, la gestión del proyecto, nos puedan hacerlo de una manera más acelerada, ¿no? De hecho, ustedes pueden encontrar una serie de softwares, ¿verdad? Scrum, Kanban, por ejemplo, ¿no? Que nos permiten elaborar, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Parte de los componentes del proyecto. Y ahora justamente, ¿verdad? Eh, vamos a ver que, por ejemplo, podemos tener cronogramas, esos diagramas de Gantt ya no necesariamente los vamos a hacer manualmente, me refiero a que, por ejemplo, tradicionalmente los hacemos en un Excel, ¿no? Sino que podemos encontrar software que me permite a mí ir calculando o ir desarrollando estas herramientas, ¿verdad? Y estos componentes esenciales del proyecto. Por supuesto, estas metodologías ágiles nos llevan a la utilización, ¿verdad? Y tenemos que tener, en este caso, el conocimiento técnico de cierto software o el acceso, ¿verdad? A ello, porque en alguna medida esto nos permite elaborar, digamos, de manera un poco más rápida, por decirlo de alguna manera, ciertos componentes o elementos del proyecto, presentarlo inclusive de una manera un tanto más gráfica, ¿no? Y ahí se suma algo que mencionabas al final de tu intervención, que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Con esto, digamos, tener algunas particularidades, ¿verdad? Cuando uno nota, son herramientas muy poderosas hoy que me permiten a mí, por ejemplo, tener una asistencia en la formulación de, por ejemplo, los objetivos SMART, ¿verdad? Entonces yo podría pedirle a un motor de inteligencia artificial que me ayude en la elaboración de un objetivo, ¿verdad? Al establecimiento de alguna estrategia. Por supuesto, con ciertos parámetros. Aquí sí es muy importante si ustedes utilizan este tipo de tecnología, lo cual es válido también, ¿verdad? Pero que tengan la claridad o saber, ¿verdad? Que inclusive aún así ustedes puedan utilizar un lenguaje natural o que pedirle a la inteligencia artificial que utilice un lenguaje natural, ¿verdad? Sí es importante hacer una revisión detallada, ¿verdad? De lo que la inteligencia artificial nos está devolviendo, ¿verdad? Porque muchas veces, y por ejemplo en el ámbito académico ocurre mucho, ¿verdad? Uno ve que los estudiantes tratan de responder o utilizar, digamos, inteligencia artificial para hacer sus ensayos, sus artículos, y digamos, hay herramientas también de inteligencia artificial para saber si estamos utilizando inteligencia artificial. No quiere decir que no podamos utilizarlas, ¿verdad? De hecho, nos puede facilitar en algunos aspectos el trabajo, pero es muy importante que siempre hagamos la revisión adecuada, porque recuerden que estos proyectos no son proyectos teóricos, ¿verdad? Sino que van a llegar a una comunidad. Se supone que tienen que tener un impacto, ¿no? Entonces yo puedo pedir alguna sugerencia o algún apoyo a la inteligencia artificial, utilizar la gran amplitud y variedad que existe hoy, pero siempre considerando que esto tenemos que revisarlo y ajustarlo a las condiciones y a las necesidades del proyecto y de las comunidades o las personas beneficiarias con las cuales vamos a trabajar. Había alguien levantando la mano, creo yo, pero perdí, no sé Sí, Yuri, quién. tenía la mano levantada. Ah, sí. Adelante, por favor. No, yo nada más quería decir que con esto del Drive y de guardar información en la nube y todo lo demás, es importante que las organizaciones revisemos la ley de protección de datos y que Ujú. tengamos protocolos internos también de compartimentación de la información, porque sobre todo las organizaciones que trabajamos con poblaciones vulnerables, ¿no? En mi caso yo trabajo con personas con VIH, entonces con programas dirigidos específicamente a personas con VIH. Y pues el diagnóstico de estas personas tiene que ser confidencial, ¿no? Entonces muchas veces la gente como lo más fácil en Drive es que tú le compartas a la persona por link y pones el compartir disponible para todo público o público Claro. para cualquiera que tenga el link. Eso hace que cuando usted va a buscar a Google y usted busca un nombre de un documento X, le puede salir el documento de Drive, porque usted lo Ujú. hizo público. Y usted está pensando que nada más lo va a tener la persona que va a tener el link, pero nada más quiero decir eso, que también como que
O sea, hay que ir también con todo esto de la inteligencia artificial y con todo lo de la nube y todo eso, hay que ir también migrando a tener políticas de compartimentación de la información y los protocolos en las organizaciones, porque siento también, bueno, me ha pasado ya, porque trabajo también con gente bien joven, que entregan hasta los informes hechos con inteligencia artificial. Entonces lo que hacen es que suben toda la información, pero también se pierde mucho de la experiencia comunitaria, porque la inteligencia artificial no tiene el contexto y no tiene las vivencias que tiene uno en las comunidades y no percibe esos desafíos, al menos que usted lo tenga escrito y se lo mande, ¿no? Pero aún así, yo creo que también saber, por decirlo así, como convencer al donante, cultivar la relación con el donante o con quien esté financiando el proyecto, es poder brindarle información cualitativa, ¿no? Y eso no lo hace la inteligencia artificial. Entonces, también me ha pasado que me han entregado informes de proyectos de miles de dólares hechos con inteligencia artificial, que nada más es como el listado de tareas, y yo digo, bueno, pero ¿dónde está la carne de este proyecto, no? O sea, ¿dónde está lo que vivió la gente? ¿Dónde está cómo fue la visita a la comunidad? ¿Dónde está el diagnóstico? Que eso nada más lo puede hacer quien está en el sitio. Y lastimosamente, debo decir, me ha pasado con gente profesional, o sea, me ha pasado con muchachos profesionales, ingenieros grandes que uno no puede entregar proyectos así. Bueno, quizás también mi mirada como trabajadora social es un poco también, es más de ese lado, ¿no? Más de, bueno, ¿qué fue lo que pasó en la comunidad? Porque al final es la información que funciona. Pero sí, nada, pilas y hacer las políticas y tener los protocolos y todo eso, porque también tener información online para algunas poblaciones eso puede ser peligroso, puede ser podemos estar hasta con ahora nosotros tenemos una nueva ley de protección de datos también que hay que revisar y cualquier fuga de información también que se dé de un proyecto donde nosotros accedimos a esa información gracias al financiamiento de un donante también nos pone en problemas, ¿no? Que se genere un listado de mujeres con diagnóstico, por lo menos las personas que trabajamos con pruebas de VIH, que se genere un listado de sí, que se filtre información, ¿no? Atención a víctimas de violencia y todo eso. Mucha gente no quiere que su nombre, y sobre todo en esos temas tan sensibles, ¿no? Mucha gente no quiere que su nombre hasta le representa un peligro, ¿no? Que su nombre ande por ahí o lo que sea. Claro, sí, en efecto, digamos, esto tiene que ver con normas de seguridad, ¿verdad? Y ahora hablábamos un poco también, eso es importante tenerlo en la institución, en los procedimientos y en las políticas institucionales, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resguardar datos sensibles? Eso tiene que estar claramente establecido y es muy importante, ¿verdad? Porque no podemos poner en riesgo la información sensible o privada, ¿verdad? Sobre todo de personas beneficiarias o de la comunidad con quien estemos trabajando, ¿no? Lo otro es que en efecto, ¿verdad? La inteligencia artificial puede ser un auxiliar, pero no puede sustituir la experiencia de campo, ¿verdad? Y esa información cualitativa, ¿verdad? Porque en efecto eso es algo que no podemos obviar, ¿no? Entonces, podemos utilizar, ¿verdad? Algunas herramientas que nos ayuden a facilitar el trabajo, pero eso no quiere decir sustituir, ¿verdad? Esa vivencia y esa experiencia que es fundamental. Y ahí tiene que ver con la política de calidad, ¿verdad? De los entregables que les decía ayer también, ¿verdad? Entonces, en efecto, pues sí, tenemos que considerar todas estas variables y garantizar, ¿verdad? Que lo que estemos desarrollando no solo sea acorde con los objetivos del proyecto, sino que en efecto recupere, ¿verdad? Si es un informe, por ejemplo, que recupere, en este caso, las experiencias, ¿verdad? O la información cualitativa central o fundamental de las comunidades, ¿verdad? Eso es algo muy importante y que ninguna tecnología y ninguna metodología ágil nos va a poder sustituir, ¿verdad? En ese sentido, entonces es importante considerar eso. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario para ir ya casi cerrando. Después viene otro punto que les quiero plantear como un ejercicio, pero eso después, digamos, si alguien tuviera alguna otra intervención. No, por lo pronto no he visto, así que no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Parece que no tenemos, Mario. Bien, entonces si quieren, para ir pasando ya a la última parte de la presentación, este es un ejercicio práctico incorporando componentes clave del proyecto, ¿verdad?
No es para que lo entreguen pues ahora ni mucho menos, ¿verdad? Sino es para que ustedes puedan hacer el ejercicio pensando en que pues vienen posibilidades, oportunidades de financiamiento y hacer el ejercicio nos puede permitir tener, digamos, ya más o menos afinados algunos detalles para algunas ideas de proyecto. Entonces, con el ejercicio práctico que ya realizaron, ¿verdad? Listar 3 actividades, pensar en los tiempos para las actividades en el cronograma, ¿verdad? Identificar el presupuesto requerido para las actividades, proponer 2 ideas para monitoreo y evaluación de esas actividades y plantear una idea para el plan de contingencias, ¿verdad? Ese sería como un ejercicio práctico que pudiéramos incorporar al ejercicio que realizamos para el día de hoy, ¿verdad? Y bueno. La invitación, ¿verdad? No es que lo tengan que presentar como una tarea o algo, pero es una sugerencia, digamos, o es un planteamiento para que ustedes puedan desarrollar. Bien, con esto entonces yo daría por concluida mi intervención, agradeciendo su atención. Y la presentación pues va a estar disponible para ustedes. eh, Supongo a través de Espacio Cívico o a través de SOE, no sé. Muchísimas gracias, Mario, y a todos los participantes. Creo que, bueno, como te mencionaba antes, ha sido una sesión muy interesante, con mucha información, mucha experiencia que has compartido con nosotros, y eso, como te mencionaba, varios de los compañeros con los que he conversado, pues valoran mucho eh, estas presentaciones. Para los compañeros, agradecerles como siempre su participación. Nosotros, como ya también lo adelantaba Mario, fue la práctica de la sesión anterior. Vamos a estar compartiendo las presentaciones, el material, las grabaciones también de estas sesiones para que puedan inclusive compartir con sus compañeros dentro de las organizaciones. Eh, Nosotros estaremos en los próximos días compartiendo información ya para la próxima sesión, que como se adelantó desde la primera sesión, ya vamos a enfocarnos ahora en las estrategias de comunicación, la importancia, porque fue precisamente uno de los temas que también ustedes identificaron dentro de la evaluación del diagnóstico que se hizo al inicio, la importancia que le daban precisamente a la comunicación organizacional, también a toda la estrategia justamente de marketing en redes sociales de las organizaciones. Y creo que aquí también habrá muchas organizaciones que tendrán mucho que compartir porque han tenido una valiosa experiencia también a nivel nacional en este tipo de estrategias. Así que pues ya seguramente la próxima semana estaremos compartiendo mucho más detalles, tanto de la fecha, la hora y información también de la agenda y el facilitador, el experto que nos va a acompañar para estas sesiones. Por lo pronto, pues le agradecemos a todos, a Mario, Zoe, a todo el equipo de Pueblo Cívico, a todas las organizaciones que han venido participando en la sesión el día de hoy, al igual que ayer. Y pues no, solo me queda desearle que tengamos todos un feliz inicio de las fiestas patrias. Estamos ya un par de días justamente de iniciar la celebración de las fiestas patrias en el país, y que tengamos toda la oportunidad justamente de celebrar. Que estén muy bien, y que tengan una excelente jornada. Gracias, Mario, nuevamente. Gracias, feliz día. Saludos.